Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación y en esta ocasión vamos a continuar estudiando los conjuntos, que son un tipo de estructura bastante interesante, pero un poco compleja de estudiar y de trabajar por el hecho de que no podemos acceder a ella vía índices, ¿ok? Entonces debemos tener mucho cuidado por el hecho de que son elementos desordenados, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer en este video es explicar cómo transformar datos, ¿sí? Recordemos que la transformación de datos es un tema muy importante porque nosotros constantemente estamos trabajando con datos que tienen un tipo de naturaleza, pero nosotros queremos que sean de otro tipo. Por lo tanto, aprender a transformar datos de un tipo a otro de la manera correcta es sumamente importante. Vamos a ver ahora entonces cómo se hace la transformación vía conjuntos. Entonces vamos a poner aquí un título, transformación de datos. Y ponemos un print de espacio. Bien, ¿cómo podemos transformar datos para que sean de tipo conjunto? Bueno, lo que vamos a hacer es usar una función que es set, ¿sí? La función set nos permite transformar cualquier tipo de dato iterable, ¿ya? En un conjunto, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a partir definiendo, no sé, una cadena de texto, por ejemplo. A ver, ¿podremos transformar una cadena de texto en un conjunto? Esa es una pregunta interesante. Entonces voy a poner aquí variable y voy a poner una cadena de texto que sea hola mundo. Vamos a ver esa variable y ahora la vamos a transformar. Entonces pongo print y voy a poner set variable. O sea, esto me va a transformar en una variable, en un conjunto, lo que esté dentro de variable, que sería la cadena de texto hola mundo. A ver, ¿se podrán transformar cadenas de texto en conjuntos? Y fíjate que sí, sí se puede. Sí es posible transformar cadenas de texto en conjuntos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que cada carácter de la cadena, cada letra, cada espacio, cada coma, se va a transformar en un elemento del conjunto. Y fíjate que aquí ocurre algo curioso, y es que como los conjuntos son objetos no ordenados, fíjate que aquí todas las letras que forman parte de la cadena están desordenadas, ¿no? Si yo vuelvo a hacer correr esto, ahora se vuelven a desordenar porque como el conjunto es un objeto desordenado, la verdad es que no hay un orden específico, ¿sí? No es que los caracteres se vayan poniendo posición a posición, ¿sí? Por lo tanto, sí es posible transformar cadenas de texto, carácter por carácter van a ser los elementos de nuestro conjunto, pero tenemos el detalle de que se desordenan todas las letras y todo eso porque no es una estructura ordenada, ¿ok? Pero de que se puede, se puede. O sea, no vamos a tener problemas al transformar cadenas de texto en conjuntos. A ver, ¿qué pasará con un número? Si yo, por ejemplo, el 15 se podrá, o el 154, ¿se podrá transformar ese número en un conjunto? Veamos. Ah, no podemos. No podemos, tenemos un error porque no es un objeto iterable. Por lo tanto, los números enteros no se pueden. ¿Y qué pasa con los números decimales? Tampoco. ¿Ok? Entonces, números no es posible transformar a conjuntos. Hasta el momento, solo cadenas de texto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una tupla, por ejemplo? Recuerden que las tuplas se definían entre paréntesis. Vamos a poner aquí una tupla que tenga del 1 al 5. Veamos. Ah, miren, sí se puede. Nótese, miren cómo aquí tenemos la tupla y acá abajito tenemos el conjunto. Fíjense cómo identificamos cuál es cuál. La tupla es la que tiene los paréntesis y el conjunto es el que tiene las llaves. ¿Ok? Entonces, ¿es posible transformar tuplas en conjuntos? Sí, sin ningún problema podemos hacer ese tipo de transformación. ¿Y qué pasará con las listas? A ver, debemos tener cuidado con las listas porque recordemos que los conjuntos no pueden almacenar listas y tampoco pueden almacenar otros conjuntos, ¿verdad? No pueden almacenar datos mutables. Entonces voy a definir la lista 1, 2, 3, 4, 5 y veamos si se puede o no se puede transformar en conjunto. Ah, fíjense, sí es posible hacer la transformación. O sea, si tenemos una lista y en algún momento la necesitamos transformar en un conjunto, podemos hacerlo, pero sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como podemos transformar datos iterables, ya sean cadenas de texto, listas o tuplas, en conjuntos vía la función set. ¿Ok? Una función muy, 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 muy útil. ¿Qué pasa ahora si yo quiero hacer lo contrario? ¿Qué pasa si yo tengo un conjunto y lo quiero transformar en una lista o en una tupla, por ejemplo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Se podrá hacer? Es una pregunta interesante. Bueno, vamos a ver. Voy a definir un conjunto sencillo, 1, 2, 3, 4, 5.
Es un conjunto muy sencillo, simplemente para que veamos si funciona. Vamos a mostrar el conjunto. Aquí lo tenemos, el conjunto del 1 al 5. Y, por ejemplo, a ver, veamos, ¿se podrá transformar el conjunto a una lista? Veamos, recordemos que para transformar objetos en listas usábamos la función list. A ver, voy a usar conjunto, hago correr esto, ¿y qué pasa? Ah, fíjense, sí es posible transformar conjuntos en listas. ¿Sí? Fíjense, si nosotros sí podemos hacer la transformación de un conjunto a una lista, ¿sí? No tenemos ningún problema. Por lo tanto, la función list nos puede permitir transformar un conjunto en una lista sin mayor dilema. Y en una tupla, a ver, ¿qué función usábamos para transformar datos en tuplas? Ah, la función tuple. A ver, ¿y se podrá en una tupla? ¿Hacemos correr esto? Ah, fíjense, también es posible. Por lo tanto, podemos jugar y transformar datos de un tipo en otro utilizando las diferentes funciones de transformación. Recuerden, list nos permite transformar datos en tipo lista. Tuple nos permite transformar datos en tipo tupla y set nos permite transformar datos en tipo conjunto, siempre y cuando los datos tengan sentido. Ya vimos que, por ejemplo, no podemos transformar números a conjuntos. ¿Ok? Así que esto es sumamente útil porque nos va a permitir pasar de un tipo a otro e ir jugando. Este tema de los conjuntos es sumamente útil, nos va a permitir hacer muchas cosas, las transformaciones sobre todo. Porque imagínense que nosotros tenemos una lista de números, ¿sí? Voy a poner una lista que tenga, no sé, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6 y voy a poner 6. Ya, tenemos esa lista que tiene un montón de números. Vamos a ver aquí, números, la vemos, acá está. Esta es nuestra lista. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En esta lista se repiten mucho algunos elementos. Imagínense que nosotros no queremos que en esta lista se repitan elementos. Queremos que aparezcan los elementos una sola vez. A ver, ¿y cómo lo podríamos hacer? Ah, bueno, recordemos que en los conjuntos los elementos se repiten una sola vez. Por lo tanto, si esta lista yo la transformo en conjunto, inmediatamente todos los elementos que se repiten se van a eliminar y nos va a quedar uno de cada uno. A ver, vamos a ver esto. Voy a poner una nueva variable que se llame, no sé, por ejemplo, números 2 y voy a transformar a un conjunto en la lista de números. Ahí está. A ver, vamos a ver números 2. ¿En qué se transformó? Fíjense, aquí teníamos nuestra lista y ahora la transformamos en un conjunto. Y fíjense que ahora, tal como les comentaba, ya los números no se repiten, porque en los conjuntos los números no se pueden repetir, los elementos no se repiten. Bueno, ahora yo podría volver a transformar este conjunto en una lista y con eso habríamos trabajado la lista y ¿qué habríamos hecho? Habríamos eliminado todo lo que se repite. Vamos a volver a transformar, voy a poner números, es igual a list números 2 y vamos a ver números. A ver qué es lo que sucede. Hacemos correr esto. Fíjate, miren lo que acabamos de hacer. Teníamos una lista inicial que se repetían muchos elementos. Nosotros queremos limpiar la lista para que no se repitan tanto los elementos, para que aparezcan una sola vez. Entonces, la pasamos a conjunto, ahí sacamos todo lo que se repite y después la volvimos a transformar en lista. Y fíjense cómo tenemos los mismos elementos, pero ahora ya uno de cada uno. ¿Sí? Esta operación es muy útil, nos puede servir en muchos casos para limpiar información cuando no queremos que se repitan o para sacar los representantes de algunos datos. Si estos números son representantes, entonces no es necesario que el representante uno aparezca dos veces, simplemente si aparece una vez, con eso nosotros ya vamos a saber que existe. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos hacer este juego de transformaciones, ¿no? Para pasar de un tipo a otro y poder ir limpiando listas y haciendo juegos con ellos. ¿Sí? Así que este tema de transformación de información es muy, muy útil. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos en un próximo video. Que estén todos muy bien.